Imagina que llegas a casa y la lámpara del salón está apagada. Recuerdas haberla encendido antes de salir. Estás seguro de ello. Pero cuando se lo dices a la persona que estaba en casa contigo, te mira con una expresión de paciencia agotada y te dice que estás confundido, que la lámpara nunca estuvo encendida, que esto te pasa todo el tiempo y que quizás deberías descansar más. Y tú te preguntas si de verdad recuerdas mal. Eso es gaslighting. Y lo que acabas de imaginar no es una historia inventada. Es exactamente lo que ocurrió en una película de 1944 que cambió para siempre la manera en que la psicología entiende la manipulación. En 1944, el director George Cukor filmó una película titulada Gaslit, protagonizada por Ingrid Bergman y Charles Boyer. La historia es simple en su superficie y devastadora en su fondo. Una mujer llamada Paula se casa con un hombre llamado Gregory. Viven juntos en una casa de Londres. Y paulatinamente, Gregory comienza a manipular el entorno de Paula de maneras pequeñas e imperceptibles. Hace desaparecer objetos. Los niega cuando ella los busca. Hace que las luces de gas de la casa fluctúen y luego le dice que ella lo está imaginando. Y con cada negación, con cada desmentido tranquilo y calculado, Paula empieza a perder la confianza en su propia percepción. Para cuando el engaño queda al descubierto, Paula ya no sabe distinguir lo que es real de lo que no. Su mente ha sido reescrita desde afuera. El término gaslighting nació de esa película. Pero el fenómeno que describe es mucho más antiguo que el cine y mucho más extendido de lo que la mayoría imagina. El gaslighting es la manipulación psicológica que consiste en hacer que otra persona dude de su propia memoria, percepción y juicio. No funciona con violencia física. No funciona con amenazas directas. Funciona con algo más sutil y por eso mismo más destructivo, con la erosión sistemática de la confianza que una persona tiene en su propia mente. El gaslighter no necesita ser más inteligente que su víctima. Solo necesita ser más constante. Porque la herramienta principal del gaslighting no es la mentira aislada, sino la repetición de negaciones que con el tiempo van reescribiendo la realidad interna de quien las recibe. Eso no pasó. Estás exagerando. Siempre haces esto. Nadie más piensa lo que tú piensas. La gente se preocupa por ti porque ven lo que yo veo. Cada una de esas frases, por sí sola, es casi inofensiva. Pero acumuladas durante semanas, meses y años, tienen el efecto de una gota de agua sobre la piedra. No rompen la mente de golpe. La moldean lentamente hasta que la persona afectada ya no sabe qué creer de sí misma. Los psicólogos que han estudiado el gaslighting identifican 3 etapas progresivas por las que pasa casi siempre la víctima. La primera etapa es la desconfianza. La víctima empieza a cuestionar su memoria y su percepción en situaciones concretas. Quizás lo imaginé. Tal vez me equivoqué. Hay confusión, pero todavía hay resistencia interna. La segunda etapa es la defensa permanente. La víctima comienza a justificarse constantemente ante el gaslighter. Explica sus acciones. Pide disculpas por reacciones que son completamente razonables. Se convierte en alguien que necesita demostrar permanentemente que no está equivocada, que sí recuerda bien, que sí tiene razón. Y cuanto más se defiende, más energía gasta en una batalla que el gaslighter ha diseñado para que sea imposible de ganar. La tercera etapa es la rendición. La víctima ha perdido tanta confianza en su propio juicio que empieza a depender del gaslighter para interpretar la realidad. Le pregunta qué pasó. Le pregunta cómo se siente. Le pregunta si sus reacciones son normales. En ese momento, el gaslighter tiene el control absoluto que buscaba desde el principio. Ahora entra en escena Sigmund Freud. Freud dedicó gran parte de su vida a estudiar los mecanismos con los que la mente humana maneja la realidad cuando la realidad duele demasiado. Y entre todos los mecanismos que identificó, hay 3 que explican con precisión científica por qué el gaslighting funciona tan bien. El primero es la negación. Freud observó que la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para rechazar información que amenaza su sentido de seguridad. No es que la persona decida conscientemente no creer algo. Es que su sistema psíquico lo filtra antes de que llegue a la conciencia. El gaslighter explota exactamente esa tendencia. Cuando niega una y otra vez la realidad de su víctima, está aprovechando que la mente de la víctima ya tiene una inclinación natural a buscar una versión de la realidad que le permita sentirse segura y en paz. El segundo mecanismo es la proyección. Freud describió la proyección como el proceso por el que una persona atribuye a otro sus propios rasgos, impulsos y emociones que no puede aceptar en sí misma. Los gaslighters son expertos en la proyección invertida,
Acusan a su víctima exactamente de lo que ellos están haciendo. Tú eres el que manipula. Tú eres el que miente. Tú eres el que tiene problemas de memoria. Con esa inversión, consiguen dos cosas al mismo tiempo. Distraen la atención de su propia conducta y hacen que la víctima gaste toda su energía defendiéndose de una acusación falsa en lugar de analizar lo que realmente está ocurriendo. El tercer mecanismo es lo que Freud llamó prueba de realidad, que es la capacidad de la mente para distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la imaginación o el deseo. En condiciones normales, la prueba de realidad nos ancla al mundo exterior. Pero cuando alguien ha sido sometido a gaslighting durante suficiente tiempo, esa capacidad queda dañada. La víctima ya no sabe cuál es el criterio para distinguir lo real de lo que le dicen que imagina. Y sin ese criterio interno, queda completamente a merced de quien controla el relato. George Orwell publicó 1984 en 1949, 5 años después de la película de Cukor. No usó la palabra gaslighting en ninguna página de ese libro. Pero describió el mecanismo con una precisión que ningún manual de psicología ha igualado. En el mundo de 1984, el partido controla la realidad a través de lo que Orwell llamó el doubleting, la capacidad de sostener simultáneamente dos creencias contradictorias y aceptar ambas como verdaderas. El partido modifica los registros históricos para que coincidan con la versión actual de la verdad oficial. Borra el pasado. Reescribe los documentos. Y exige que los ciudadanos no solo acepten esa versión nueva, sino que también olviden que alguna vez existió una versión diferente. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. Esa frase es la definición más exacta del gaslighting institucional que se ha escrito jamás. Lo que Orwell entendió, y que hace que 1984 siga siendo tan perturbador más de 70 años después de su publicación, es que el gaslighting no es solo una herramienta de abusadores individuales. Es una tecnología de poder. Y cuando esa tecnología se aplica a escala, cuando es un gobierno, una institución o una estructura social la que decide qué versión de la realidad es la válida, las consecuencias son incomparablemente más graves que las de cualquier relación tóxica individual. La gran pregunta que Orwell dejó abierta es esta: si la realidad es lo que el poder decide que es, ¿cómo sabe alguien cuando está siendo víctima de gaslighting y cuando simplemente está equivocado? La respuesta a esa pregunta es lo que vamos a explorar ahora. El gaslighting no es un comportamiento exclusivo de personas clínicamente diagnosticadas. Aunque es especialmente frecuente en personas con rasgos narcisistas o psicopáticos, la realidad es que cualquier persona que necesite mantener el control sobre la percepción que otros tienen de ella puede caer en este patrón, a veces sin ser completamente consciente de lo que hace. Lo que caracteriza a los gaslighters más eficaces es que no parecen peligrosos. Parecen razonables. Parecen pacientes. Cuando la víctima los confronta con algo que hicieron, no se ponen a la defensiva de manera obvia, sino que adoptan una postura de preocupación tranquila que hace que quien los confronta se sienta el problema de la situación. Entiendo que lo veas así. Pero creo que estás muy estresado últimamente. ¿Has dormido bien? Esa calma que no corresponde al peso de lo que se está discutiendo es una de las señales más claras del gaslighting. Porque en una confrontación genuina sobre algo real, la reacción natural de cualquier persona es la emoción, sorpresa, indignación, tristeza. La calma calculada es con frecuencia la señal de que quien la muestra no está procesando la realidad del otro, sino administrándola. Los gaslighters eligen a sus víctimas con precisión, aunque esa precisión rara vez es completamente consciente. Buscan personas con alta empatía, porque la empatía implica una disposición natural a considerar que la perspectiva del otro puede ser correcta. Buscan personas con historia de invalidación emocional, porque ya están acostumbradas a dudar de sus propias percepciones. Y buscan personas que valoren la relación por encima de su propio criterio, porque eso les da la palanca que necesitan para operar. Reconocer el gaslighting desde dentro es extraordinariamente difícil, porque el mecanismo está diseñado precisamente para que la víctima no pueda confiar en su propio reconocimiento. Pero hay señales que aparecen con consistencia en las personas que han sido sometidas a este tipo de manipulación. La primera señal es que te disculpas constantemente sin entender bien por qué. Hay una sensación difusa de que siempre estás haciendo algo mal, aunque no puedas identificar exactamente qué ni cuándo empezó. La segunda señal es que ya no confías en tu memoria en presencia de esa persona específica. Fuera de la relación recuerdas bien. En ella, constantemente dudas de lo que sabes perfectamente que ocurrió. La tercera señal es que te sientes más confundido, más ansioso y más inseguro de ti mismo que antes de conocer a esa persona.
Y sin embargo tienes dificultad para identificar una razón concreta, porque lo que te ha hecho no tiene la forma obvia del daño. La cuarta señal es que defiendes la conducta de esa persona ante otros, incluso cuando una parte de ti siente que algo está profundamente mal. Hay una disonancia constante entre lo que tu instinto percibe y lo que tu mente racionaliza para justificar la relación. La quinta señal es que buscas la aprobación de esa persona antes de tomar decisiones, incluso en asuntos en los que antes actuabas con plena autonomía y confianza en ti mismo. El antídoto contra el gaslighting no es más inteligencia. Es documentación y distancia. La documentación porque el gaslighting opera en la memoria, y la memoria puede ser reescrita bajo presión, pero los registros escritos no. Cuando hay una conversación importante, escríbela. Cuando alguien te dice algo que luego va a negar, escríbelo con fecha y hora. No para usarlo como arma, sino para tener un ancla externa a la que volver cuando tu propio juicio empiece a vacilar bajo la presión acumulada. La distancia porque el gaslighting necesita proximidad para funcionar. Cuanto más tiempo pases en el campo de influencia de quien lo ejerce, más difícil resulta mantener la claridad sobre qué es real. La distancia física, aunque sea temporal, restaura la capacidad de prueba de realidad que Freud identificó como el mecanismo central que el gaslighting daña sistemáticamente. Y hay una tercera cosa que los psicólogos especializados en trauma señalan como el factor más importante en la recuperación, la validación externa. Hablar con personas de confianza que estuvieron presentes en los hechos, o simplemente con alguien que pueda decirte que lo que describes tiene sentido y que tu percepción es coherente, puede ser la diferencia entre salir de esa dinámica o quedar atrapado en ella indefinidamente. Porque el gaslighting, en su esencia, es un ataque a la confianza que tienes en ti mismo. Y la única forma de recuperar esa confianza es empezar a tratarla como lo que es, algo valioso que te robaron, no algo que perdiste por error propio. Volvamos un momento a la película de 1944. Al final, cuando el engaño de Gregory queda al descubierto, Paula tiene la oportunidad de confrontarlo. Y lo que hace en ese momento es una de las escenas más poderosas del cine clásico. No llora. No suplica. Simplemente le dice, con una calma que él nunca le tuvo, si estoy loca, no puedo hacer lo que acabas de pedirme. Y si no estoy loca, entonces no tengo ninguna razón para hacerlo. Esa frase es el antídoto en una sola oración. El reconocimiento de que, sin importar cuánto tiempo llevara a alguien diciéndole que su mente fallaba, ella seguía siendo la única autoridad legítima sobre su propia experiencia. Freud estudió los mecanismos con los que la mente se protege de una verdad que duele. Orwell describió los mecanismos con los que el poder reescribe esa verdad desde afuera para someter a quienes la conocen. Cukor filmó lo que ocurre cuando esos mecanismos se usan de manera deliberada contra una persona concreta dentro de una relación. Los tres apuntaban al mismo peligro, que la línea entre lo que es real y lo que alguien con poder sobre ti decide que es real puede volverse invisible si no sabes que estás siendo llevado hacia ese punto. La realidad no necesita tu validación para existir. Pero tú sí necesitas confiar en tu percepción de ella para vivir con dignidad y con los pies en el suelo. Y ahora que sabes cómo funciona el mecanismo, esa línea es mucho más difícil de borrar. Eso es todo por hoy. Si este análisis te abrió los ojos sobre algo que estás viviendo o que viviste, suscríbete. Cada semana exploramos más secretos de la psicología del poder y la manipulación que nadie te enseñó en la escuela. Nos vemos en el próximo video, aquí en Ars Dominandi.